pueblo del misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Hoy nos toca un nuevo episodio con historias paranormales relacionadas a brujería. Pero hoy es un día especial porque, adicional a las historias que siempre son el fuerte de este canal, tendremos un invitado especial. Voy en camino al consultorio de un angeólogo para hacerle muchas preguntas del tema y saber cómo protegernos de ataques oscuros. Obvio, indagaré un tanto en su vida y les mostraré todo aquí. Así que dejen un like, suscríbanse porque esto va a estar genial y sin más, nos dirigimos al barrio Galerías en Bogotá. Estábamos una tarde cualquiera, conversando cosas triviales con mi mamá, mi prima y otras amigas de ella. De repente cambiamos el tema a lo paranormal, ya que soy fan de estas cosas. Cada una procedió a contar sus sucesos paranormales una tras otra, y las demás escuchábamos con atención. Algunas cosas eran solo tonterías, pero el que más me asustó y me hizo que me pusiera la piel de gallina fue la historia de mi prima. Esta historia tuvo lugar en casa de mi abuela cuando ellas eran muy pequeñas. Cabe destacar que mi prima solo estaba de visita y mi abuela tiene 6 hijas y todas estaban en aquel lugar cuando sucedió todo. La casa de mi abuela, que es un poco pequeña, solo cuenta con 2 habitaciones, sala, cocina y baño, por lo que cuando iban visitas se acomodaban como mejor podían. Era una noche cualquiera cuando, después de ponerse al día, decidieron ir a descansar todos. Mi abuela dormía con mi abuelo en su cuarto, en el otro cuarto dormían todas mis tías en varias camas. En un camarote en la parte superior se encontraba durmiendo mi prima. La mamá de mi prima se encontraba en la sala, que no estaba lejos, durmiendo con su esposo. Era avanzada la noche ya, todos estaban profundamente dormidos cuando de pronto mi prima comenzó a sentir que le jalaban la sábana con la que estaba arropada hacia abajo. Ella, sumida en el sueño, se percató pero no le dio importancia y volvió a jalársela para arroparse. A los segundos volvieron a jalarle la sábana y ella, pensando que era una de mis tías, se sentó para ver quién la estaba fastidiando. Al sentarse en la cama, ella dice que vio a una mujer vestida de blanco con cabello negro, tapándole todo el rostro justo frente a ella. No se le veía los ojos, pero sentía cómo la miraba. Más que asustarse, mi prima llegó a pensar que era su mamá. Ella cuenta que esta mujer comenzó a jalarle la ropa, justo como lo hizo con la sábana. Mi prima, aún pensando que era su mamá, sube la mano e intenta acariciarle el rostro, pero solo toca su cabello en modo de caricia. La mujer no hace nada, y ella, en su inocencia, intenta llamarla. Mami, la mujer no responde, y ella vuelve a decirle un poco más fuerte esta vez: mami. Esta vez sí hubo una respuesta, pero de su mamá. ¿Qué pasa, hija? Escucha a mi prima desde la sala, y en ese momento se percata de que la mujer que tiene al frente no es su mamá y se asusta. Comienza a respirar entrecortadamente y deja de acariciar el cabello de esta entidad. En un momento mira hacia abajo y se da cuenta de que la mujer está flotando. Gritó fuertemente y la mujer comenzó a dar vueltas por toda la habitación en círculos. Cuando la mamá de mi prima estuvo a punto de encender la luz, la mujer se metió por debajo de una de las camas donde dormían mis tías y desapareció. Mi prima estaba muy asustada, pálida, temblando y llorando. Toda mi familia se despertó preguntando que qué pasaba. Ella comenzó a relatarles todo lo que había sucedido en medio de llantos. Nadie supo qué hacer, todos le creyeron y casi nadie pudo dormir esa noche. Al siguiente día se fueron a su casa y han pasado casi 25 años desde ese suceso aterrador que ella vivió, y cada vez que lo cuenta se le ponen los ojos llorosos y la piel de gallina. Me gusta mucho tu canal, no me pierdo ningún video. Ojalá puedas contar esta historia. Un saludo. Mi nombre es Andrea, solo así, Andrea. Primero que nada, aunque suene a cliché, quiero decirte que tienes un canal maravilloso. Creo que alegras la vida de muchos por un momento y haces más amenas las actividades con tus videos e historias. Disculpa si esta historia es un poco larga. Tengo una historia de brujería y la verdad voy a hablar con los nombres reales de las personas involucradas en esta historia. Mi hermano trabajó como camionero durante muchos años y después pasó a ser mulero. En ese entonces tenía que viajar mucho a la parte norte de Santander
Santander. Un día lo atraparon con mercancía de contrabando y terminó involucrado en problemas legales. Una vez que mi hermano tenía que ir a alguna citación, llegaba a los hoteles que él conocía y se veía con todos sus amigos camioneros. Disculpa la palabra, pero no lo hago con el ánimo de ofender. Mi hermano es soltero, así que solía ir a los lugares de diversión con los demás. Allí conoció a una mujer llamada Lorena. Mi hermano cuenta que en la noche en la que la conoció, un hombre iba a pegarle a Lorena y él se ofreció a pagar en su lugar, como un acto de redención. No sé si Lorena vio en mi hermano la posibilidad de salir del mundo en el que estaba. Pensó que mi hermano era rico, o qué fue lo que pasó. Supongo que ella se dio cuenta de que no podía conquistarlo solo con atributos físicos, por lo que ocurrió a la brujería. Con el tiempo mi hermano comenzó a mostrar señales de que estaba enamorado de Lorena y cambió mucho. Estaba siempre de mal humor, trataba mal a mis padres y no se le podía decir nada sin que él respondiera de manera agresiva. Defendía a Lorena y gastaba todo su dinero en ella. Recuerdo que mis padres le prestaron dinero a mi hermano para comprar una camioneta turbo, pero él se enojó cuando supo que el dinero no se lo darían, ya que Lorena quería una moto y él quería regalársela también a ella. Mi hermano terminó vendiendo la camioneta, creyendo que todo sería fácil, y no la trabajó debido a su relación con Lorena. Mis padres no aceptaron darle el dinero debido a su cambio repentino y se distanciaron de él durante aproximadamente 6 meses. Mi madre lloraba mucho y mi padre llamaba constantemente para preguntar por José, mi hermano. Finalmente mi hermano perdió la moto que Lorena quería. Una prima tenía una conocida en Bogotá que sabía de temas de brujería y lectura de cartas. Mi madre viajó a Bogotá para consultar a esta mujer y en la lectura de cartas se confirmó que Lorena le estaba haciendo brujería a mi hermano para que le diera todo su dinero, quedara embarazada y la mantuviera. En ese momento no sabíamos nada de la moto ni del dinero que mi hermano le daba a Lorena. Mi madre regresó a Bogotá y me contó que le estaban haciendo brujería a mi hermano a través de una bebida. Había 5 bebidas y si llegaba a la última sería difícil revertirlo. Mi hermano vino a la casa y tuvo una discusión con Lorena sobre el dinero de la moto. Mi madre se enojó por las largas horas de trabajo que mi hermano tenía. La bruja de Bogotá comenzó a realizar una especie de limpieza en mi hermano, aunque él no colaboró, ya que no creía en eso. Un día la señora de Bogotá realizó un baño a mi hermano en el que él sufrió mucho. Después de eso se sintieron pasos y golpes en la casa. Los resultados no se vieron de inmediato. Sin embargo, Lorena buscó a mi hermano y finalmente él volvió con ella. Después de un mes volvió a casa con peleas constantes y malos tratos hacia Lorena. La bruja nos contó que Lorena lo tenía enterrado con brujería. Mi hermano poco a poco cedió y se sometió a baños para romper el hechizo. Luego conoció a Camila, quien le colocó protección con la medalla de San Benito para alejar a Lorena. Sin embargo, Lorena seguía llamándolo y causando problemas. Con el tiempo los problemas cambiaron y mi hermano se separó de Camila. A pesar de las dificultades, mi hermano ahora está mejor y ha dejado atrás la brujería, siempre llevando las protecciones necesarias. No me interesa saber qué ha sido de Lorena y su hijo. Discúlpame por la historia tan larga, intenté resumirla lo que más pude y muchas gracias, Howard. Sigue haciendo tu trabajo así de bien como lo haces. No prestes atención a los malos comentarios. Muchas personas te apoyamos y agradecemos tu contenido. Lindo día. Te comparto mi historia resumida con la brujería. Por favor, no digas mi nombre. Esa brujería ha perseguido a mi familia. Desde niña veía cómo mi padre buscaba liberarse de esa extraña carga que sentía que llevaba encima. En algunos lugares le decían que eran sus propios hermanos los que le hacían brujería, pero mi padre nunca quiso aceptarlo. Cuando le decían que tenía que alejarse de sus familiares para cortar esas energías, fue muy tarde cuando lo hizo. Mi padre, siendo el menor de todos, era el salvador de todos ellos. Si no tenían para los útiles de sus hijos, ahí estaba mi papá comprándoles lo que necesitaban, haciendo mercado, pagando sus deudas. Hasta aquí dirán que es un buen hermano, pero mi padre trabajaba solo para sus hermanos, mientras nosotros, sus hijos y su esposa, vivíamos apenas con lo necesario. Yo no entendía por qué mi padre no nos amaba igual. Una vez a mi mamá le dieron un brebaje que casi la mata. Cuando llegó el médico pensó que ella había intentado quitarse la vida, pero ella le mostró que su cuñada, una hermana de mi papá, le había dado una pócima y que al tomarla empezó a sentirse mal. Aunque vomitó, su salud nunca fue la misma y mi padre seguía sin querer ver lo que estaba pasando. Con el tiempo nuestra situación económica empeoró. Uno de los sobrinos de mi papá le contó que su mamá, junto con otros familiares, es decir mis tíos, nos habían hecho un trabajo para que todo lo que ganara mi papá se lo dieran a ellos. Le pusieron un espíritu de desesperación a mi padre, lo que lo llevó al alcoholismo. Si no les daba a ellos, debía bebérselo, pero nosotros, como
como hijos, nunca recibimos nada y no podríamos llevar una vida normal. Todo esto por envidia, ya que mi papá trabajaba en grandes proyectos de infraestructura nacional y ganaba muy bien. Mi familia terminó viviendo fuera de Bogotá y esa gente viajaba hasta allá para reforzar el trabajo. Fue tan fuerte lo que nos hicieron que uno de mis hermanos estuvo en la cárcel por error de las autoridades y cuando reconocieron el error salió ya enfermo. El otro ha sido víctima de robos, accidentes extraños y los trabajos no le duran o no le pagan. A todos nos aparecieron moscas, bobas y gusanos de la nada. Cuando mi padre intentaba dejar de beber, sentía mucha desesperación y decía que le hablaban, incitándolo a autolesionarse. Al final terminó quitándose la vida. Por mi lado, decidí desaparecer del radar de la familia de mi padre hace más o menos 20 años. Sin embargo, el año pasado me vieron por casualidad y a partir de ese momento todo lo que estaba haciendo se me arruinó. Perdí mi empleo, pero tengo más tiempo para mi familia. Mi madre falleció, pero ahora descansa. Mi pareja sufrió un infarto, pero milagrosamente sobrevivió. Mi mascota murió, pero llegó una nueva a la puerta de mi casa. Sé que tengo ángeles que me protegen. Perdono de corazón todo el mal que nos hicieron, pero no quiero volver a verlos nunca más en mi camino. ¿Cómo es su nombre y a qué se dedica? Mucho gusto, Jonathan Murcia, terapeuta angeólogo y tántrico, certificado en sanación con ángeles. Me dedico a todas las terapias alternativas de sanación, de armonización de chakras, limpiezas energéticas, magia blanca, espiritualidad, masaje relajante, masaje tántrico, todo lo que tenga que ver con energías. Muchísimas gracias por permitirme este espacio, venir hasta aquí, pero de verdad siento que esto es un espacio, sobre todo para las personas que nos van a estar escuchando o viendo, que es gratificante principalmente para aquellas personas que necesitan de sus dones, de su labor. Por eso es este episodio. Yo quisiera saber cómo y cuándo se involucró en estos temas espirituales. Bueno, desde muy pequeño siempre tuve como ese llamado de los ángeles. Todo donde hubiera ángeles me llamaba la atención y ahí conectaba y me quedaba en caricaturas. En todo siempre era como el tema de los ángeles. Siempre hay una parte de luz y de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y yo creo que cada vez que había esa conexión, esa era la que brillaba y la que gritaba y la que quería salir. Afortunadamente, Dios y el universo puso en mi camino un guía espiritual que pertenece a mi familia. Y siempre que ocurrían cosas paranormales, porque a nosotros nos hicieron brujería para sacarnos de la casa donde vivíamos, cosas así, siempre acudíamos a ella. Y ella era muy sabia, es mi guía espiritual. En una ocasión se presentó un problema mío de salud, que también involucró un tema legal con una empresa. Y cuando yo le dije que esto involucraba salud, me envió un trabajo muy hermoso de invocación a devas, de sanación y el equilibrio psíquico. Creo que ese día los devas y ángeles que participaron en esa sanación, más allá de lo físico, que no era lo que tenía que sanar, era conectarme con lo psíquico. Y fue como cuando llevas muchos años así, a ciegas, con una venda en los ojos, y por fin abres. Y entonces conectas con un momento de paz, con un momento de tanta armonía, de tanta plenitud en este mundo de caos que vivimos hoy en día. Y poder tener ese espacio, uno se enamora de eso. Y uno dice, este es el momento, este es el estado en el que quiero vivir todo el tiempo. Así, en esta paz, en esta armonía, esto es lo mío. Y ahí empezó mi despertar. Más o menos, ¿cuántos años tenía en el momento en el que inició su despertar? 2015, lo tengo muy presente que fue en el 2015, que fue en un proceso legal muy fuerte. Y ya empecé pues con la investigación de Los Ángeles, hice mi curso de angeología con una angeóloga mexicana. Y por ley de atracción, siempre atraemos y en lo que vibramos. Si yo vibro en positivo, atraigo gente positiva. Si yo vibro en negativo, pues atraigo solo gente negativa. Entonces, en este despertar, empiezo a traer otra serie de guías espirituales. Otros sitios me llegan. Me llegaron los de la sanación de chakras, de sanación con ángeles, que se lo tengo certificado, de las limpiezas energéticas, que la magia verde, que la magia blanca. También di con los abuelos muiscas y pertenezco a la comunidad de abuelos muiscas. Soy el nieto de los abuelos muiscas, y eso sigue atrayendo. Mira, esto es una máquina muy poderosa que atrae en lo que pensemos. Por eso cuando uno busca en Google, lo dice una de mis mentoras, Margarita Pasos, que la adoro y la admiro muchísimo. Si tú buscas en Google cadáveres, te va a mostrar solo imágenes de cadáveres. Entonces así es como tenemos que vibrar. Queremos cosas positivas, busquemos cosas positivas, metamos imágenes positivas, cosas positivas, y así empezamos a traer cosas positivas. Y así llegué a eso.
hace todo esto bajo alguna creencia establecida religiosa. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente muchos decimos, y hay muchos comentarios en YouTube, él está mezclando las religiones. Yo no profeso religiosidad, yo profeso espiritualidad. Y la espiritualidad es algo personal, es algo mío directamente con la fuente. Llámese Dios, Jehová, como cada quien lo sienta, lo vibra y lo quiera creer. Para mí, Dios, Jehová, como lo escribió en sus sagradas escrituras, y es mi conexión directa con Él y con los demás seres de luz. Esa es mi espiritualidad, es la que yo vivo conmigo y con el mundo, tratando bien a las personas, ayudando a las personas, no haciéndole daño a las personas, no deseándoles el mal a las personas. Hay gentes que son muy religiosas y se la pasan en congregaciones haciendo escándalos como si Dios fuera sordo, ¿no? Cuando soy omnipresente. ¿Y a qué salen? A criticar al vecino, a cometer adulterios, a todo eso. Yo no soy nadie para juzgar, pero lo que sí tengo presente es que mi espiritualidad y mi conexión divina es mía y es directamente con Dios. Hoy quiero contarte mi historia de brujas. Esto sucedió en el barrio Las Brisas de la ciudad de Ibagué. Una noche estábamos reunidas mis primas y yo en la casa de mi tía, jugando cartas y contando cuentos, y se nos hizo casi de madrugada. Una de mis primas tenía que irse a su casa y me pidió el favor de que la acompañara porque le daba miedo pasar por el parque. Yo le pregunté por qué, y ella me dijo que las brujas se subían a los árboles para tirarles mangos a quienes pasaban tarde por allí. Bueno, nos despedimos y salimos. Pasamos por dicho parque y yo, muy valiente, comencé a gritar que nos tiraran mangos para ver si era verdad que habían brujas. Y sí, señor, comenzaron a tirarnos mangos uno tras otro. Mi prima me agarró de la mano y salimos corriendo. Ella me regañó por desafiar a las brujas y la verdad es que nos dieron una lección. Lo que está quieto, se deja quieto. Gracias, Howard, me encanta todo tu trabajo y yo apoyo el misterio nacional. Un abrazo. Hace 10 años, cuando yo tenía 17 años, vivía solo con mi mamá. Un día, ella comenzó a experimentar malestares estomacales y vómitos de un líquido verde y maloliente. Fuimos al médico, le recetaron medicamentos y continuamos nuestra vida normal. Un día, mientras hacía la limpieza, decidí organizar la habitación de mi mamá. Al sacar unas cajas de debajo de la cama, me encontré con 2 tarántulas negras enormes, algo que nunca había visto antes. Con temor, las eliminé y seguí con mi tarea, preocupado de que pudieran haber más por debajo de la cama. La situación no mejoraba. Mi mamá seguía enferma y no podía comer nada sin devolverlo en ese vómito verde y desagradable. Un día, mientras yo estaba en casa y ella me propuso asistir a misa, me quedé simplemente en casa. Mientras estaba en mi habitación, fui a buscar un vaso de agua y al entrar en la habitación de mi mamá, encendí la luz y vi una serpiente negra de casi 2 metros cayendo desde la ventana hacia su cama. La situación fue aterradora y me di cuenta de que si mi mamá hubiera estado acostada, la serpiente la habría picado, ya que era venenosa. Luché valientemente para matarla y revisé toda la habitación en busca de otros posibles intrusos. Los días pasaron, pero mi mamá no mejoraba. La llevamos al médico, pero no encontraron nada grave. Solo le recetaban medicamentos para aliviar el dolor y el malestar estomacal. Un día, a las 3 de la mañana, vi una figura oscura al pie de su cama. Cuando encendí la luz, encontré una gran bola de hormigas negras en forma de balón de fútbol, justo encima de la cabecera de su cama, debajo del crucifijo. Entré en pánico y luché por deshacerme de ellas. A medida que pasaban los días, la salud de mi mamá se deterioraba rápidamente. La llevé a la clínica, pero estaba tan débil que la dejaron hospitalizada. No me separé de ella durante esos 15 días en el hospital, pero desafortunadamente falleció debido a una enfermedad, anemia, provocada por la falta de alimentación y líquidos. Estando en su funeral, mi madrina de comunión me confesó que mi mamá no había muerto de una enfermedad. Esto me intrigó, pero no indagué más, solo quería que mi mamá encontrara paz ya que había sufrido mucho. Mi papá, un hombre de negocios adinerado, nunca mostró interés por mi mamá, a pesar de que ella lo amaba profundamente. Nos quedamos solos luchando contra la pobreza, ya que ella trabajaba limpiando casas de personas acaudaladas y yo estudiaba. Recuerdo claramente que un día mi mamá recibió un llamado de mi padre para limpiar su casa, donde vivía con su nueva pareja. A pesar de sus necesidades, mi mamá acudió a trabajar. Ese día algo cambió en nuestras vidas. Mi mamá
mamá nunca reveló el contenido de un pequeño paquete rojo que encontró en la mesa de planchar, y a partir de entonces una maldición pareció haberse apoderado de ella. Cuando ella falleció a los 53 años, yo tenía 17. Nunca compartí esta historia con nadie, la mantuve guardada en secreto. Todo esto sucedió en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Luché por terminar mis estudios de bachillerato y después de eso trabajé arduamente hasta los 21 años, cuando reuní suficiente dinero para mudarme a Bogotá en busca de mejores oportunidades de empleo. Hoy tengo 27 años. He compartido esta historia porque hace poco alguien que no me conocía y desconocía mi pasado me sugirió que mi mamá había sido víctima de brujería. A lo largo de los años he enfrentado dificultades en mi vida personal y laboral, pero mantengo la esperanza de que las cosas mejorarán. Sé que necesito ayuda, pero no estoy seguro de cómo buscarla. Solo pido a Dios que me ayude a superar estos desafíos. Mi padre tiene recursos, pero debido a mi orientación sexual carezco de su apoyo. Agradezco a cualquiera que pueda ofrecerme orientación y apoyo. Les ruego que lo hagan de forma anónima. Gracias y felicitaciones por su trabajo. Muchas bendiciones. Hola Howard, déjame contarte la historia de mi madre con la brujería. Hace muchos años, cuando yo tenía unos 6 o 7 años, mi madre asistía a mi colegio de educación inicial. Era una casa grande de 2 pisos, con aulas en el primer piso y una familia viviendo en el segundo piso. Mi madre se hizo amiga de esa familia y de una mujer que tenía una hija en la misma escuela. Mi mamá era una mujer alegre que siempre se arreglaba muy bien, lo que contrastaba con mi padre, quien la apoyaba y le compraba todo lo que necesitaba. Una mujer a quien conoció a través de los dueños del colegio se acercó a mi madre y a mi padre. En ese momento mi madre no sospechó maldad en ella, y eso fue un grave error. Un día invitaron a mi madre y a su amiga en común a un intercambio de regalos. Mi mamá recibió un pequeño perfume de un hermoso frasco, aunque el olor no le gustó mucho, ya que prefería perfumes cítricos. Igual se lo aplicó en las piernas después del baño antes de dormir. A la semana de usarlo comenzó a sentir un dolor horrible. Al principio lo ignoró, pero al día siguiente decidió ir al médico. Los exámenes médicos indicaron al doctor, entre comillas, mañitis y no algo médico serio. Mi madre, iluminada, comprendió que no era una simple mañitis, como decía ese señor, ya que sentía y sabía lo que tenía. Mi madre era chilena y provenía de un pequeño pueblo donde se hablaba mucho de brujería, seres paranormales y cosas por el estilo. Buscó a una señora recomendada por una amiga, una anciana que identificó inmediatamente la maldad que había recibido de esa mujer a quien mi madre describió. Le explicó que el perfume que le habían dado le estaba causando un sufrimiento y que esa mujer quería dejarla inválida y hacer que su marido la abandonara para quedar en una mala situación. Esta mujer estaba llena de envidia por la vida y la relación que mi madre tenía con su esposo. Después de algunas sesiones de curación con la bruja, le ofrecieron la oportunidad de devolverle el daño a esa mujer. Mi madre decidió dejar que Dios se encargara de ello, ya que era madre de familia y quería vivir en paz. Solo buscó curarse. Durante ese tiempo, dentro de mi casa, mi madre me contó que antes de saber la verdad sobre el perfume, intentó regalarlo. Sin embargo, cuando lo sacó para envolverlo como regalo, el perfume se le escapó de la mano como si alguien se lo hubiera arrebatado, cayendo y rompiéndosele la tapa exterior. Poco después, una gran maceta en mi casa cayó inexplicablemente de un soporte metálico. Cuando se rompió, notaron que un 80% de su contenido eran lombrices largas y oscuras, mientras que solo el 20% era tierra y planta. La amiga de mi madre le advirtió que eso era un mal augurio. Debido a esta experiencia y a lo que le dijo el médico, mi madre se cuida ahora de los regalos y las personas de las que los recibe, y nos aconseja sobre las cosas extrañas que puedan suceder a nuestro alrededor. Solicito mantenerme en el anonimato, por favor, y lamento la extensión de la historia. Nuestro gran maestro, del cual en todas las religiones lo han hablado, nuestro maestro Jesús, nos enseñó: conoced la verdad, que la verdad los hará libres. Investiguen, de verdad, conéctense. Y no es allá, es acá, es adentro donde están todas las respuestas. La espiritualidad es un espacio muy maravilloso, y decía, no recuerdo qué filósofo o qué monje, que cuando Dios creó al hombre lo hizo tan perfecto, pero le dejó una parte vacía y hueca, que no podía llenar ni con lujos, ni con metas, ni con casas, ni con carros, que solo se llena a través de la espiritualidad. Y hay gente que ha conseguido millones de cosas, pero se sienten vacías, se sienten huecas. ¿Qué es lo que están buscando o qué es lo que están necesitando? Espiritualidad.
Y espiritualidad no es irse a una iglesia todos los días, cada 8 días. Dios, la fuente, como cada quien lo quiera sentir, es omnipresente. Yo le puedo hablar desde acá y Él me escucha, yo le hablo desde acá y Él me escucha. Y acá lo escucho yo a Él. Entonces, espiritualidad es simplemente vibrar en positivo, en amor, no envidiando al prójimo. Otra gran enseñanza que nos dejó nuestro Maestro Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a alguien, no le deseas el mal, no lo envidias, no lo odias. Algo estamos fallando y es acá. Todo va de adentro hacia afuera, ley de correspondencia. ¿Cómo hace una persona para poder entender esto mientras está en un periodo de su vida duro, pesado, que todo le va mal, o sea, nada le sale bien? ¿Cómo hace una persona así para decir, no, voy a vibrar positivo? Y dice, con el estómago vacío, ¿cómo se hace? Básicamente yendo hacia adentro, lo que les dije anteriormente, que es lo que dice mi coach. Eso es lo que quiere hoy las entidades negativas con nosotros y los grandes gobernadores, vendernos solo esta idea de todo lo negativo, la escasez, la pobreza, las guerras, todo eso. ¿Para qué? Para que estemos tan distraídos afuera que no podamos mirar adentro. ¿Con qué fin? Porque en el interior está la sabiduría, está la parte perfecta de Dios. Una parte de Dios habita dentro de nosotros, que los que profesamos la espiritualidad la conocemos como llamatrina o ser crístico. Mi nombre es Sofía y tengo 18 años. Antes de contarte, te voy a dar un poco de contexto de lo que sucede en la familia. Perdón si es un poco largo. Mi hermana y yo, desde pequeñas, hemos sido muy unidas, pero ella siempre ha sido muy sensible a lo paranormal. La familia por parte de mi papá y mi abuela siempre ha manejado una energía muy pesada, tanto que todos han pasado por hechos paranormales. Un hermano de mi papá es mi padrino y mi hermana y yo pasábamos todas las vacaciones en su casa por mi primo. La casa de él siempre manejó una energía muy fea debido a mi madrina, ya que siempre acudía a señores que leían cartas, el tabaco y todo eso para que mi padrino no se fuera de su lado, porque él es muy mujeriego. En la casa de mi padrino me ocurrieron 2 acontecimientos que me dejaron muy marcada. El primero fue un día que estábamos mi primo, mi hermana y yo jugando en la cama de mi padrino. Quiero aclarar que ellos no estaban y mi madrina no le gustaba que estuviéramos en su habitación, así que la dejaba con llave, pero mi padrino siempre antes de irse nos dejaba las llaves para que pudiéramos entrar y nos decía que no le dijéramos a mi madrina para que no se enojara. Estábamos jugando a pegarnos con las almohadas y mi primo me pegó haciendo que mi almohada cayera al suelo, casi debajo de la cama. Me agaché para recogerla y justo en el lado de la cama de mi padrino había una vela con una foto, aunque la verdad no recuerdo de quién era. Simplemente lo pasé por alto y seguí jugando, pero obviamente quedé con la duda de lo que era. Si mal no recuerdo, tenía ropa interior de ella. Me dio asco en ese momento, pero como te dije, seguí jugando. Mi padrino siempre ha tenido un restaurante bar y solía llegar a casa alrededor de las 2 o 3 de la mañana, ya que cerraba muy tarde. A nosotros nos gustaba escondernos antes de que él llegara, ya que nos buscaba y nos regalaba dulces. Un día en específico ocurrió algo extraño. La casa de él tenía 4 pisos. Los 2 primeros estaban arrendados y ellos vivían en el tercero y cuarto. Dado que mi padrino llegaba tarde, solíamos esperar hasta que él llegara al segundo piso para saber si era él. Ese día eran como las 2 de la mañana y estábamos ansiosos porque llegara. Lo primero que pasó fue que prendieron todas las luces, incluso en el segundo piso, y se escucharon llaves como las de mi padrino cuando caminaba. Sonó como si abrieran la puerta de la casa de él, pero de un momento a otro todo se apagó y nadie entró. Mi primo se puso pálido y se fue. Se colocó los audífonos a todo volumen y no dijo nada. Mi hermana y yo quedamos muy asustadas, pero no hicimos nada y nos quedamos viendo el celular de ella. Más o menos a las 3:30 de la mañana llegó mi padrino, ya que se abrió la puerta y vimos que sí era él. Todos corrimos a escondernos y yo me escondí en el 4.º piso, en un baño que había allí. Estaba muy nerviosa ya que sabía que me iban a encontrar. Estaba sentada en el piso en una esquina del baño esperando que mi padrino subiera. Escuché unas fuertes pisadas subiendo y pensé que era él. Vi una sombra por debajo de la puerta que se quedó como mirando al baño, pero no entró. Como a los 5 minutos se volvieron a escuchar pisadas
y esa sombra se escondió. Luego, mi padrino abrió la puerta de donde yo estaba. Quedé muy confundida, pero lo pasé por alto porque me distraje con mi primo. Esa noche se escucharon cadenas en el pasillo, tacones y mucha gente riéndose. Para cerrar la historia, mi primo siempre usaba audífonos cuando estaba solo en la casa, y tiempo después de que pasara eso, tuvimos una discusión con mi madrina y con mi hermana no volvimos a esa casa. Ni siquiera sabemos de mi primo. Gracias, Howard, por leer mi historia. Yo apoyo el misterio nacional y me gustan mucho tus videos. Febrero 3 del año 2022, 7:53 de la noche. Hola Howard, muy buenas noches. Quiero felicitarte por todo el contenido que nos enseñas a través de las redes. Quería contarte una historia sobre brujas que me pasó hace unos años y la verdad no se lo deseo a nadie. Tengo una familiar, prima en segundo o tercer grado, no sé bien, que era para ese entonces la mejor amiga de mi expareja. Él llevaba varios años obsesionado con la chica, pero ella no le prestaba atención. Mi expareja y yo nos conocimos a través de un amigo. Bueno, empezamos a salir y todo bien. La prima mía, al darse cuenta de esto, comenzó a invitarle a desayunar a su casa. Él no lo vio tan raro y obviamente aceptó. Esto sucedió durante 3 días seguidos. Le dio chocolate con pan de bono. El chocolate estaba amargo y aún así él lo consumió. Dicho chocolate, sin saberlo, contenía tierra de cementerio y nos dimos cuenta mucho tiempo después. Seguido a esto, ella le pidió una camisa y él le prestó una camisa de manga larga que usaba para trabajar. Ella extrajo energía de la camisa y él comenzó a tener mala suerte. Nada de lo que intentábamos emprender funcionaba. Pasamos aproximadamente 2 años así. En septiembre del año 2010, él cayó enfermo y clínicamente le diagnosticaron tuberculosis. Incluso llegó a botar coágulos de sangre. Siempre llevaba una especie de medalla con una estrella de 5 puntas, la cual se puso negra cuando enfermó. Todo le salía mal e incluso a mí me afectó. Mi estado físico se deterioró y quedé muy delgada, a pesar de ser de contextura robusta. Ningún trabajo me salía, nunca tenía dinero y mi familia me dio la espalda. Nos dimos cuenta de que había un trabajo de vudú involucrado por medio de una amistad en común que nos hizo una prueba. Él sí tenía un trabajo de vudú. No deseo jamás en mi vida volver a vivir lo que tuve que ver y sentir. La última vez que fuimos donde la señora que nos ayudó, nos pasó algo demasiado fuerte. Debíamos hacernos unos baños y orar con mucha fe, y así lo hicimos. Después de eso, la señora hizo un cuadrado con 5 velones negros y nosotros debíamos estar en medio de ese cuadro, y en el medio de nosotros había uno más. Todos los velones reventaron como pólvora, pero solo uno no lo hizo. Escuchamos claramente el llanto de un bebé, lo cual me dejó marcada para toda la vida. La pelada, mi prima, cada vez que nos veía se reía de nosotros y eso era muy incómodo. La relación se acabó porque él se volvió posesivo y controlador. Me golpeaba cuando tenía sus ataques de rabia, sin importar si era delante de su familia. Ya no aguanté más y terminé con él. Mi suerte cambió mucho y ahora soy plenamente feliz. Tengo un esposo y una linda hija a quienes amo con el corazón. De él sé que aún vive con su mamá y que a veces trabaja por temporadas por 6 meses y ya. Debo admitir que él es buena persona, pero debido a todo lo que le pasó no quedó muy bien y pues nada le sale bien. Perdóname por la historia, pero el llanto del bebé y lo que la señora nos reveló sobre el velón que no estalló me dejaron muy marcada. Según ella, la mitad del muñeco vudú quedó enterrado en el río y la otra mitad fue puesta en la tumba de un bebé. Les voy a contar acerca del peor susto que he vivido. Fue terrible porque fue algo que sentí físicamente. Lo que sea que haya sido, me tocó. Desde el principio siempre me ha parecido del mal gusto ir con el cabello mojado a trabajar. Es como ir desarreglada. Las pocas veces que me he lavado el cabello por la mañana, me lo tengo que secar y organizar, y eso me lleva tiempo, lo que implica levantarme mucho más temprano, por lo que prefiero lavármelo al llegar a la casa y ocupar el tiempo ahí. El contexto era necesario para lo siguiente. Un día cualquiera llegué tarde a casa. Creo que estaba estudiando o trabajé hasta tarde. El caso es que me debía lavar el cabello ese día porque no iba a madrugar más al día siguiente. A pesar de que mi mamá siempre me ha dicho que no me lave el cabello tan tarde, simplemente es algo que he hecho siempre. Cuando por fin me lavé el cabello, era tan tarde que mi mamá ya se había acostado. Me lo estaba secando con el secador, no con la intención de cepillarlo, sino de reducir un poco la humedad y acostarme con él un tanto mojado. Estaba en ese proceso
proceso cuando sentí una mano que me agarró parte de mi mano y parte del secador e hizo fuerza como para quitármelo. La mano estaba fría, pensé que era mi mamá que se había levantado enojada por la bulla y me iba a ayudar para terminar más rápido, pero cuando solté el secador para que ella lo tuviera, este se cayó y alcancé a atraparlo por el cable. Volté a regañar a mi mamá preguntándole por qué lo había soltado así, pero no había absolutamente nadie. Fue horrible darme cuenta de que algo, entre comillas, me había tocado. Yo sentí la piel, la temperatura y la fuerza que hizo. La verdad fue horrible que todo eso lo hubiera hecho algo no tangible. Empecé a gritar como una loca: me tocaron, me tocaron. Y eso sí despertó a mi mamá, que casi no lograba controlarme debido a que yo estaba en un estado de pánico. Ella dice que yo manoteaba mientras gritaba y hasta asusté al perro que me tocaba con sus patitas. Me imagino que pensó que mi mamá y yo nos estábamos atacando, pero no era así. El susto fue terrible y oré mucho para no volver a sentir esas cosas, porque yo no era capaz de aguantarlo. Continuamos con esta entrevista y pasamos a un punto bastante importante que es como la base de todo, y creo que a ustedes esto les va a interesar un montón. Quiero comenzar a conocer un poco más de su trabajo. Trabaja con ángeles, con las limpiezas, el tema tántrico, pero hablemos un poco de las limpiezas. ¿Cómo las hace? ¿En qué beneficia a las personas? ¿En qué momento puede una persona decir, bueno, quiero una limpieza a profundidad o por un tema muy fuerte? Entonces sí me gustaría que le contara a las personas cómo es ese tema. Bueno, yo creo que ya está científicamente demostrado que somos energía, que vibramos en energía. Esto es energía moviéndose, que se quedó densa, pero ahí hay energía, ahí hay protones, ahí él. Entonces, la mala energía o las energías densas, como le quieran llamar, incluso las creamos nosotros mismos a través de nuestros pensamientos, emociones, en la pregunta anterior, con lo que nos bombardean los medios, ¿no? Con lo que nos quieren vender los medios, con lo que trabajamos. O simplemente la envidia, querer dominar a una persona, el querer afectar a una persona, sus trabajos de magia y demás. A través de la energía, a través de estos elementos maravillosos que nos dio el Creador, porque todo lo hizo perfecto y todo nos lo dio aquí en la Madre Tierra. Y es lo que trabajo con la magia verde. Es la limpieza a través de las plantas sagradas, de las piedras, de los cuarzos, dependiendo del caso, dependiendo de todo. También se hace invocación de ángeles, el fuego sagrado, que el fuego es lo más transmutador y purificador que puede existir. Y bueno, cada caso es personal, cada caso es único. Así como tenía esas preguntas de cuál es el sentido de la vida a nivel personal, estos casos de limpieza también son a nivel personal. Todos viven experiencias diferentes, pero ¿en qué concluye? En influencias negativas, influencias demoníacas, influencias de magia negra o simplemente creadas por ellos mismos, y todo se puede limpiar. En este momento, usted siente una energía pesada en mí. ¿Qué tipo de limpieza me correspondería hoy o en este preciso momento? Bueno, no, en estos momentos no. Cuando llegaste pues, con el estrés, con la ansiedad, con el caos de la ciudad, eso carga, eso nos carga a todos, el tenernos que desplazar de nuestro trabajo. Los que vivimos en la ciudad de Bogotá sabemos cómo es el tráfico y desplazarnos no es fácil, esta conexión de energías con otros. Eso también se absorbe, se siente, ay, pero estoy en el Transmilenio, es apretado, no solo apretado físicamente, sino también energéticamente, esa energía de esa persona que está pasando por magia negra, esa persona que se está separando de su esposo, esa persona que perdió a su hijo hace 3 días, todas esas energías también las vamos tomando y eso nos carga. Entonces, así fue como tú llegaste cargado, no es que tengas mala energía, sino créeme que no hubieras llegado a este sitio, no te hubiera dejado entrar el sitio. Te lo juro, te lo aseguro. ¿Sirve una limpieza energética para alguien que lo está trabajando? Por supuesto que sí. Las limpiezas energéticas es algo que debemos hacer, yo creo que una vez al mes. No necesariamente con un chamán, con un brujo, con un terapeuta, es de aprender, es de buscar, es de conectar y de ir haciéndolo. Cosas simples como abrazar un árbol, coger sal marina y después de mi baño me limpio del cuello para abajo, conseguirme un jabón de tierra, cositas así, porque la energía densa está diariamente y eso va generando entidades que creamos a través de nuestros pensamientos y emociones, energías que pueden convertirse en entidades, pero nosotros terminamos creando esos seres que toman forma casi humana, se puede decir. Bueno, no es humano, pero toman esa forma y se quedan ahí, y son los que se quedan en los sitios,
son los que se quedan en nuestras casas, en nuestros trabajos, o no se nos pegan y se nos quedan pegados. Hay veces nosotros mismos los creamos. Por eso cosas simples, hacer ejercicio, escuchar buena música, música liberadora, música relajante, música limpiadora, en vez de estar alimentando. Es que todo es de adentro hacia afuera, con lo que yo me nutra se va a ver en el exterior. Cuando no es uno como tal, o creo que no es uno como tal el que tiene que limpiarse, sino un lugar, ¿usted también acude a un sitio a limpiarlo o es totalmente diferente? Sí, claro. El llamado obliga a la respuesta como ley espiritual. Y siempre corresponda y se haga el llamado y me corresponda, todo se puede limpiar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como somos agua, somos energía, somos movimiento y estamos en constante movimiento, esa energía para que se acentúe toma su tiempo, ¿sí? Y así mismo es más rápido limpiarla. Pero un objeto inanimado, quieto, no se puede limpiar por sí solo. Entonces es donde más se concentran, especialmente las casas. Es donde más se concentra la energía. Porque nosotros estamos moviéndonos, transmutando el flujo de la sangre, el flujo de la energía, el flujo de tal. Eso nos permite limpiarnos más fácil y que no se acumule tanto. En cambio, un objeto o una casa se acumula más. Sí, desde que corresponda, la limpieza se hace y se hace. En su trabajo también veo que pues, tiene bastantes ángeles y quería preguntarle qué representa y cómo trabaja usted con ellos. Bueno, los ángeles, pues como dije desde el principio, fue la conexión espiritual más grande que he tenido. A través de los ángeles, la vibración con ellos, esos hermosos seres de luz. Ellos son básicamente energía. ¿Cómo trabajo con ellos? Dependiendo de lo que la persona necesita. Cada ser es único, independiente y necesita un factor o un aspecto de la vida. Y lo que hacemos es invocar a ese ángel y canalizar esa energía de ese ángel en esa persona que lo necesita. Necesita abundancia, ángeles de abundancia. Necesita limpieza, ángeles de limpieza. Necesita protección, invocamos ángeles de protección. Conexión espiritual, hay ángeles para todo. Hay ángeles para todo, entonces lo que se busca es canalizar. ¿Qué buscan más que todo los ángeles? Ángeles significa mensajero, son mensajeros de Dios. Y casi todo lo que buscamos con los ángeles, por lo que más me consultan, es por el tarot angelical, porque necesitan responder dudas. Tú mismo decías ahorita, hay gente que no le fluye nada, que no le sale nada. Esa gente necesita una respuesta que no tiene en sí misma, que no se la puede dar un psicólogo, que no se la puede dar nadie. Nos conectamos y nos la responden los ángeles, siempre y cuando corresponda. Eso es una salvedad que tengo que hacerle a todas las personas, porque por más que pidamos, si no nos corresponde saber, no nos lo van a decir. ¿Por qué? Esa crisis, ese problema, ese conflicto, es para que yo encuentre la parte sabia de mí, la parte espiritual de mí, la parte fuerte de mí, yo pueda evolucionar. Y ahí me devuelvo a una pregunta que hiciste antes. ¿Cómo una persona en ese caos puede conectar con esa espiritualidad? Cuando yo ya estoy en esta calma y he superado ese conflicto, ahí tengo la claridad de ver para qué era ese conflicto, qué me enseñó. No existe lo bueno, no existe lo malo, existen las circunstancias, existen los aprendizajes. Y como cuando ya superé este tema, era por eso, para eso era ese problema. ¿Por qué? No sé qué, porque es como tomar un vaso con arena y agua. Si yo agito el vaso, no voy a poder ver nada, porque la arena está turbia. Tengo que dejar que la arena se asiente por su propio peso y ya va a verse el agua cristalina. Les voy a dejar con unas historias paranormales y ya volvemos para continuar con esta entrevista, con más datos, más información de aquí de nuestro invitado. Esto me sucedió el día de ayer. ¿Alguna vez has escuchado que cada que tenemos una pareja creamos vínculos con ella, que al terminar y al pasar de los años estos se van debilitando hasta romperse? ¿Has escuchado que hay formas de limpiar las energías de una persona para que ésta no afecte tu proceso de vida? Imagina algo así como una limpieza profunda del hogar, pero en este caso lo que limpias es tu cuerpo y energía. ¿Te has imaginado cómo es este proceso cuando quienes rompen son brujos? Sin entrar en muchos detalles, tuve una relación un poco particular con otro practicante al cual quise mucho, pero nuestros caminos se separaron por motivos personales. Lo importante aquí no es la parte romántica, sino explicar algunas cosas que suelen suceder cuando aún conservas algo que ya no te pertenece a nivel energético. Y esto lo enumeré en 6 puntos. Primero, te sientes más pesado y con niebla mental. Segundo, puede acompañarse de un sentimiento de aturdimiento o estar ido si la conexión es muy fuerte. Tercero,
Tercero, así lleves más de 4 meses alejado de la persona en cuestión, si hubo convivencia, que es tiempo para implementar nuevos hábitos, continúas con fuertes cambios en tus hábitos alimenticios, como aquellos que tenía la otra persona. Cuarto, pueden cambiar de manera inexplicable algunos aspectos de tu personalidad y empezar a actuar en modo automático, que no han sido integrados por la convivencia y suelen ser aquellos que más nos molestan de la persona en cuestión. 5. Se empieza a tener o a vivir un karma dharma muy parecido a tu antigua pareja. 6. En caso de que ambos sean practicantes de la magia, sentirás una incómoda conexión con sus guías y te seguirá llegando información de esa persona. Es conocido que hay varios rituales que se hacen con el fin de romper con estas conexiones y que cada quien obtenga lo que corresponde. En caso que la conexión haya sido muy fuerte, es normal que después de realizar el proceso, las veces que sean necesarias, suelen sentirse agotamiento extremo e inclusive puedes llegar a enfermar. Previamente había roto mis lazos con la persona, pero ayer otra amiga, quien también es practicante, me confirmó que aún él no había hecho el proceso, desde darse cuenta hasta hacer ruptura y cierre de camino, según lo que ella me dijo. Empezó aproximadamente desde las 3:15 p.m. hasta casi las 5 p.m. Cabe aclarar que ayer estaba en un día de descanso y sobre las 3 o 4 de la tarde empecé a sentir un extraño cansancio, como si me hubieran quitado algo. Me sentía más ligera, pero como si hubiera tenido un día sumamente ajetreado y finalmente ni me di cuenta cuando me dormí. Cuando le escribo a mi amiga, me hace mención que andaban en ritual de ruptura, específicamente sobre esa hora en donde me dio sueño. Y sé que no es nada aterrador, pero es una muestra de cómo lo que hacemos y nuestras relaciones tienen profundos efectos en otros, incluyendo estos cortes que mal manejados pueden enfermar a alguien de gravedad. Cuando era adolescente, nos mudamos al municipio de Chaparral debido a la viudez de mi padre, aprovechando que mi hermana mayor vivía aquí desde hace años, desempeñándose como bacterióloga en el hospital. En alguna ocasión me invitaron a pasar un fin de semana en una vereda llamada Santo Domingo, a la que apodan la Tierra de las Brujas. Alguien me aconsejó que llevara un escapulario de protección. Llegué tan cansado a dicha finca que me quité la ropa y me acosté en interiores. Apagué la única luz que iluminaba la habitación, que era una vela, y me quedé dormido. No puedo precisar la hora, pero sentí que algo se sentaba sobre mí y no me dejaba mover. Intenté rezar un Padre Nuestro, pero la verdad es que no recordaba ni cómo empezaba. Intenté tomar el escapulario, pero no pude moverme. Sentí que me estaba ahogando, como si me faltara el oxígeno. En ese momento, algo sonó en el exterior y eso hizo que lo que me estaba oprimiendo se fuera. Al día siguiente, la dueña de la finca se burlaba de mí, supuestamente porque me había escuchado quejarme. Al mirarla, supe que era ella la que se había sentado sobre mí. Cabe aclarar que la habitación se cerraba desde adentro con una tranca. Cuando fui a bañarme también noté que tenía unos chupetones en el cuello. La verdad es que eso no me agradó en absoluto, así que regresé al pueblo. Le conté a alguien esa experiencia y me dijo que la señora tenía mucha fama de bruja. En esa vereda la habían visto transformarse de humana a una especie de pavo con rostro de mujer. La persona que me invitó a la finca trabajaba allí y después de ese evento nunca más volví a verlo. Espero que esta historia resulte interesante y sirva para ser publicada. Que viva el misterio nacional. Gracias, Howard. Mi familia es de un pueblo cercano a Tunja, del cual me reservo el nombre. Desde siempre me ha gustado el campo, aunque en Bogotá vivía en la parte alta de Usme, no era lo mismo que estar en un pueblo, donde el ambiente y las energías son diferentes. Un fin de semana muy largo fui con unos familiares a quedarnos en la casa de un familiar que vive en este pueblo. El clima estaba genial porque allá por lo general llueve mucho, pero esos días estaba seco como es costumbre en Boyacá. Esa noche tomamos algunas cervezas y nos fuimos a dormir, ya que la casa era de un piso, dormíamos varias personas en los cuartos, así que simplemente nos distribuíamos. Estaba durmiendo cuando me dieron ganas de ir al baño. Me desperté y escuché algunos sonidos en el cuarto, como si un animal se hubiera metido a la casa. Como es normal en las casas, saqué valor de donde no lo tenía, prendí la linterna del celular y alumbré el piso buscando qué era lo que estaba causando el ruido. Para mi sorpresa, no era nada. Inspeccioné el cuarto y no encontré nada raro, ya que pensé que era una
rata, fui al baño y me acosté de nuevo. Obviamente quedé alerta. De repente escuché como varias veces algo golpeaba la puerta que daba hacia la terraza. Un golpe seco, lo cual era muy extraño porque no había nada que pudiera golpear la puerta, y así fuera algún animal, el golpe sonaría diferente. Además, sonó varias veces. Al día siguiente le pregunté a mis familiares si habían escuchado algo, pero ninguno escuchó nada. Ni siquiera se fijaron en que me levanté y estuve recorriendo el cuarto. En los pueblos hay muchas historias de brujas y almas en pena, y no pude evitar pensar en eso. Además, porque mi familia no tenía vecinos en ese tiempo. Creemos que simplemente fueron las llamadas y famosas brujas del campo. He estado escuchando el contenido de tu canal durante varios meses seguidos y me gusta bastante. Y ahora sí, lo que sucede es que me han ocurrido varias cosas, creo, no son normales. Desde que tengo memoria siempre he sentido una mala vibra a mi alrededor. Desde que era niño he tenido la sensación de que me observan, y en más de una ocasión me han asustado, sintiendo que me tocan los pies o me susurran, entre otras cosas. Cuando cumplí 17 años me independicé, pero desde entonces siempre he tenido problemas financieros. Mis relaciones no duran, mis amistades se alejan y cada vez me siento más solo. Actualmente estoy pasando por un momento muy difícil en términos de dinero, con problemas en el alquiler, la manutención de mi hijo, facturas, entre otros. Además, donde vivo he notado la presencia de muchas cucarachas en mi cama y en mi cuarto. Hoy, mientras tomaba café, encontré una de ellas en mi taza y estoy seguro de que el lugar donde compré el café es bastante limpio. Hace unos meses me hice una limpieza espiritual y salió mucha tierra, lo cual me desconcertó, ya que no trabajo en la construcción ni en ningún oficio relacionado. Lo más curioso es que hace unos 5 o 6 meses mi madre me contó que cuando mi hermana estaba dando a luz a mi sobrina en el hospital, una guardia de seguridad le dijo que mi abuela paterna nunca nos quiso a mi madre ni a nosotros. Supuestamente mi abuela, junto con otras personas, realizaron algún tipo de brujería en un pueblo llamado Aguas del Huila para asegurarse de que nunca estaríamos bien. Cuando mi sobrina nació y mi madre fue a agradecerle al guardia, descubrió que ya no trabajaba allí. Después de eso, mi madre nos dio amuletos de protección, pero se rompieron o se dañaban constantemente. Te escribo en busca de ayuda porque estoy realmente preocupado por mi situación. Aprecio mucho tu canal y te agradecería si alguien pudiera ayudarme de manera anónima a través de mensajes privados. Muchas gracias. Bueno, hablando de todo este tema de ángeles, espiritualidad, conexión con esto, yo me hago una pregunta, y hace un rato su merced decía que se consideraba un brujo blanco. ¿Por qué un brujo blanco y cómo hace usted para conectarse con todo esto como ser humano? La palabra brujo, bruja, quiere decir persona sabia. Lo que pasa es que la tenemos estigmatizada, o la religiosidad de la que hablábamos no la estigmatizó, pero eran personas sabias. Y como siempre a los grandes no les interesa que haya gente por encima de ellos, entonces por eso la Santa Inquisición. Pero es una parte que todos tenemos, sabiduría. No existe la magia blanca ni la magia negra, existe la magia. Lo negro y lo blanco está en el corazón de cada ser humano. ¿Cómo es esa sensibilidad en este campo paranormal? Siendo consciente del aquí y del ahora. Estar aquí, estar presente. Cuando uno aprende a escuchar, hasta las piedras le hablan. Ocurre todo el tiempo, la sensibilidad, lo que me transmite la otra persona cuando viene a una consulta o cuando la cruzo por la calle, transmite ansiedad, transmite miedo, sé que tiene algo negativo. Cuando llego a una casa, te lo juro, hay casas, sitios que sienten esta luz y me sacan corriendo. Como hay los sitios a los que he ido a hacer limpieza y saben que viene una persona que les va a cortar su fuente de alimento, que es el dolor, el miedo de las personas que habitan esas casas. Ellos son su fuente de alimento. Y llego yo y saben que se quedan quietos para no ser percibidos y yo no los pueda sacar. O ninguna persona los pueda sacar. Usan esa metodología. Pero hay sitios que efectivamente son tan pesados y tan fuertes que me sacan corriendo. Y pues si yo no estoy llamado a limpiar ese sitio o simplemente llegué por casualidad, pues me toca retirarme. Respetar el libre albedrío. Con los temas espirituales también es igual. Aprender a estar consciente del mundo, no ser tan piloto automático como hace toda la gente, lo que le digan los medios, lo que le digan las redes sociales, el carro, ni siquiera no leen, no investigan, no viven, no escuchan un zumbido de un ave, no escuchan el zumbido de una abeja, no escuchan el sonido del agua, no miran al cielo. Las personas que vibramos y estamos conscientes vemos eso. Entonces una forma de manifestación de los ángeles es a través de eso, de cómo se manifiestan en las nubes.
ellos vibran, algo me llama y me dice, mira hacia arriba, wow, y es un ángel manifestado en las nubes. Ve un destello de luz. Claro, inmediatamente empiezo a mirar para todo lado, como hice ahorita, porque siempre identifico de dónde viene la fuente, porque siempre hay que descartar el método real y el método científico. Que pasó un carro, que prendieron una luz, que alguien encendió un celular con la linterna, bueno, whatever, cualquier cosa que yo diga, no, la fuente de esa luz viene de allá. Pero cuando no identifico ninguna fuente de luz, sé que es un ser de luz. Esa es como la sensibilidad que manejo. Hola Howard, soy de la ciudad de Cali y mi historia es la siguiente. En la familia tuvimos una amiga de infancia de mi mamá, y digo tuvimos entre comillas ya que esta persona murió. Ella era, por así decirlo, una medium, se comunicaba con los muertos y además prestaba su cuerpo a un espíritu. Más de una vez hablamos con esta entidad y, para serte sincera, jamás tuve miedo. Cuando esta entidad llegaba al cuerpo de la amiga de mi mamá, recuerdo que siempre pedía agua o café, se ponía a fumar, al ratico la mirada le cambiaba, aclaro que tenía ojos azules y le cambiaban a una mirada negra, y la voz por ende también le cambiaba a la que era de un hombre. Muchas veces mis papás le preguntaban cosas como qué tal estaba tal persona que había fallecido, o también hacía trabajos, pero no de brujería negra. Él o ella trabajó con muchas personas, incluyendo gente adinerada, políticos, etc. Una vez recuerdo que le preguntaron cómo hacía para poder venir o bajar a nuestro mundo, y él nos comentaba que debía pedirle un permiso al arcángel Miguel. Si él no se lo otorgaba, no podía venir. Igualmente le preguntaron cómo era el cielo, si era verdad esto del cielo, el purgatorio e infierno, y él nos confirmó que era así. Cuento esta historia porque he notado que esta experiencia no la ha mencionado nadie, y a nosotros, la verdad, nos gustó poder vivirla. Por favor, no reveles mi nombre. Hola Howard, te quería contar una historia de brujería que me sucedió hace poco, como hace un año. Espero que esta historia te sirva para uno de tus videos. Cuando yo tenía 6 años, mi familia y yo nos fuimos a vivir a una bodega que al fondo tenía una casa. Nos fuimos a vivir a esa casa por el negocio que tenían mis padres. Los primeros 2 años todo fue bien en esa casa, pero cuando mis padres decidieron despedir a una trabajadora, todo cambió en esa casa. Empezaba a volverse oscura y las palomas empezaron a molestar en el techo. Una vez se me apareció una niña al lado de mi cama cuando me estaba alistando para ir a la escuela, y a los empleados que se les aparecía esta niña no duraban mucho tiempo. El negocio ya no era tan bueno como antes, pues la señora a la que mis padres habían despedido les echó brujería. A mi padre le hizo un amarre y algo para que mis padres ya no se quisieran, y en una de las máquinas le puso debajo tierra de cementerio. Cuando pasaron otros 2 años, mis padres se divorciaron y mi madre, mi hermana y yo nos fuimos a vivir a otra casa. Sentimos el cambio, ya no teníamos miedo y nos fue muy bien con nuestro propio negocio. Al poco tiempo de irnos de la bodega, la señora que les echó brujería a mis padres se fue a vivir con mi padre. Pasaron como 3 años y mi padre le propuso a mi madre y a mi hermana que volviéramos a vivir en esa casa y el negocio que volviera a ser nuestro, pero la señora que nos echó brujería antes de irnos tenía cámaras y nos dimos cuenta de que una semana entera a las 3 de la mañana se iba a la zona de máquinas a orar y a hacer otras cosas raras que no sé cómo explicarte. Cuando vimos eso nos quedamos asustados. Las primeras semanas allí no podíamos dormir y por las noches las palomas se volvían locas y se tiraban al techo. Unos 2 meses después, el novio de mi hermana se fue a vivir con nosotros porque sobraban 2 habitaciones. Este novio de mi hermana cuenta que una vez, cuando ellos estaban durmiendo, a mi hermana se le subió algo en el pecho que no la dejaba respirar. El novio de mi hermana vio eso y empezó a agitarla e intentar despertarla. Cuando a mi hermana la dejaron en paz, ya todos estaban cansados de lo que pasaba allá. Mi tío, por parte de mi madre, nos dijo que conocía a un señor que se encargaba de ayudar a personas a las que les habían hecho estos trabajos. No sé cómo se llaman de verdad o si en verdad se llaman padrinos, pues ese señor nos ayudó, nos hizo una limpieza en un río y a cada uno nos dijo que nos cuidaba un ángel. Me dijo que iba a tener un buen futuro y que me protegía el negro Felipe. En algunos de tus videos escuché de él. Después de eso todo se calmó, ya no nos asustaban y nos empezó a ir mejor. Hace un año nos fuimos a esa bodega a vivir en Bogotá con mi hermano y todo va muy bien. Espero que esta historia te sirva para alguno de tus videos y prefiero que no digas mi nombre.
Me llamo Sonia Martínez y soy de Bogotá. Quiero compartir una parte de mi historia. Desde niña siempre vi cosas que otras personas no veían. Por ejemplo, cuando vivíamos en el barrio San Marcos aquí en Bogotá, tenía 5 años y en la terraza de esa casa vi a un señor ya viejo, pero no tenía ojos, ni nariz, ni boca. El día que nos mudamos a Suba, ese señor me miró con tanto odio, a pesar de no tener ojos ni cuencas. Sentí su maldad y su odio. No dije nada, ya que entendí que solo yo podía verlo. Cuando nos mudamos a Suba, comencé a ver en las noches una sombra oscura con ojos rojos y cuernos. Esta vez les conté a mis padres, pero mi mamá dijo que solo quería llamar la atención y mi papá se preocupó, cuestionando si era verdad lo que decía o un invento mío. Decidí no contar más al ver su reacción. Mis padres peleaban mucho debido al alcoholismo de mi papá y a que mi mamá lo descubrió teniendo un amante. Desde entonces empecé a sentir mucha tristeza y mi autoestima disminuyó. En mi adolescencia sufrí burlas por mi cuerpo, ya que siempre fui la más desarrollada en el salón. Además, comencé a experimentar más fenómenos paranormales en nuestro apartamento. Objetos se movían, las mascotas ladraban a la nada y ráfagas de vientos fuertes aparecían sin ventanas abiertas. Una vez experimenté la parálisis del sueño, me desdoblé y vi mi cuerpo desde arriba. Luego, mi abuela materna me predijo que sería madre joven antes de morir al año siguiente. Después de su muerte, se me apareció, pero no tuve el valor de hablarle. A los 16 años conocí a un hombre mayor que yo y comenzamos una relación. Durante esa relación ocurrieron eventos extraños. Una vez, él se desmayó en mi casa y escuché una voz de una mujer que me insultó y dijo que él no sería para mí. Poco después, quedé en embarazo a los 17 años, lo que causó conflictos familiares. Mi pareja era controlador y abusivo, lo que me llevó a huir de él. Experimenté un encuentro aterrador con perros enfurecidos que se asustaron inexplicablemente. Busqué ayuda en una iglesia cristiana en un momento en que mi vida estaba en declive, sin amigos, sin estabilidad, vuelta a nada. Y esa noche me atacaron mientras dormía. Fueron muchos hechos inexplicables que siempre iban ocurriendo a partir de un acontecimiento importante o que marcaba mi vida. Y tengo que ser muy sincera con todos. Así como acudí a brujos y brujas para que me ayudaran con el tema de la energía, también acudí a la parte médica. Allí fui diagnosticada con depresión y algo de esquizofrenia, como es habitual en el sistema médico, ¿no? Pero en la ayuda de los brujos, ellos me afirmaron que habían trabajos de brujería en mi contra. Mi vida se tornó sombría y aún hoy en día temo por mi seguridad. Necesito encontrar la raíz de todo esto y liberarme de esta situación. Mi vida se ha apagado, las relaciones no funcionan, no tengo amistades y a pesar de mi belleza física, nada va bien. Si alguien puede ayudarme de verdad, lo agradecería profundamente. Gracias por permitirme compartir una parte de mi historia y por dar visibilidad a nuestras experiencias en Colombia. No tengo problema en que uses mi nombre, ya lo mencioné al principio. Por favor, sigue creando contenido como este. Gracias. Yo aquí veo en el estudio, les voy a ir mostrando unas tomas, veo varios diplomas. ¿Me puede hablar un poco de estos diplomas? ¿En qué se especializa? En un inicio pues les comentaba pues en todo lo que he estudiado, los talleres, cursos, formaciones que se hacen en esto. Básicamente pues sabemos que nos lo explicaban en el curso de sanación de ángeles. No hay ninguna universidad ni ninguna entidad que a ti te certifique tu espiritualidad. No hay nada que a ti te certifique cómo es tu conexión con Dios. Cómo es tu conexión con el mundo, cómo vibras tú con el mundo. Pero bueno, hay ciertas academias que sí lo permiten y que sí lo hacen y que sí lo trabajan y para mí es un logro. De hecho, aquí me faltan un poco, ¿no? Que no son certificadas. Por ejemplo, el Tantra, que ha sido el fuerte mío, ese no lo tengo certificado. Ese no me lo certifican con la maestra que lo aprendí. Está el de sanación con ángeles, métodos alternativos de sanación, que fue un congreso que hizo la cardio infantil, las limpiezas energéticas y los demás cursos pues sí han sido en academias, seres de luz, maestros de luz, perdón. Y no han tenido su certificado, pero está el conocimiento y saberlo aplicar. Queridísimo pueblo del misterio, los dejo con otras historias. Volvemos ya para ir finalizando este encuentro con otros temas interesantes. Hola Howard, quería compartir una historia que le ocurrió a mi mamá cuando era niña. Resulta que cuando mi mamá tenía unos 14 años, un tío le regaló una prenda nueva y mi abuela le dijo pues que se la probara. Mi mamá se fue a la habitación y mientras se cambiaba empezó a sentir un ambiente pesado. Mi mamá es una persona muy espiritual y sensible al mismo tiempo. Resulta que en la habitación donde se estaba cambiando, la puerta tenía un espacio en la parte superior. Cuando mi mamá miró en esa dirección quedó pasmada. Lo que vio fue una
una bruja. Ella cuenta que no podía hablar ni moverse y por supuesto, con un susto tremendo, alcanzó a ver que esa entidad era oscura, prácticamente negra, con una aura muy pesada. En el momento en el que esa figura pasó, mi mamá pudo reaccionar y corrió rápidamente hacia mi abuelita. Le contó lo que había visto. Como cualquier abuelita, mi abuela comenzó a rezar. Aunque mi abuela no es de esas personas que solo rezan y ya. No, mi abuela, si ve algo extraño o paranormal, se enfurece y enfrenta a ese ser maligno a punta de golpes. Ese es mi pequeño aporte de mi mamá. Tengo más historias que poco a poco iré compartiendo. Muchas gracias y yo apoyo el Misterio Nacional. Hola, soy de un pueblo pequeño de Antioquia llamado El Retiro. Quisiera que mi nombre quedara en anonimato, ya que al ser un pueblo pequeño no quiero que la historia llegue aquí y sepan quién soy. Desde niña, debido a temas familiares, estoy muy conectada con la muerte y tengo dones para ver personas muertas, brujas y otro tipo de cosas. También soy una bruja blanca y puedo sentir cuando alguien cercano va a morir. Lo realmente importante de esta historia es que desde niña soy muy susceptible a energías y entes, tanto negativos como positivos. Una vez, cuando yo tenía más o menos 10 años, estaba en mi casa. Salí de mi habitación y fui hacia el baño, que queda al lado izquierdo de mi casa. Cuando miré hacia la puerta principal, vi a una mujer de piel blanca con algo similar a un hábito de monja, algo así como el demonio de la película La Monja, o bueno, así lo recuerdo, ya que otro familiar que la vio dice que era algo similar a una esclava. Cuando la vi, fui a mi habitación y empezaron a tocarme mi puerta como si quisieran tumbarla. Yo me recosté y empecé a rezar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y así sucesivamente. Una vez terminé, la entidad se calmó y volví a salir para ir al baño. Al entrar al baño, la vi ahí dentro y me pidió que por favor le ayudara a volver con su familia. Volví a rezar una oración que no recuerdo y ella desapareció. Cuando hablé con un sacerdote años después, me advirtió sobre mis dones y me aconsejó que no siguiera a esta entidad. Un día decidí seguirla. Llegué al patio de mi casa y una vez ahí me desmayé. Desde ese día no paro de ver cosas. Mi don cada día se desarrolla más. Pero bueno, esta es una de mis tantas historias. Espero poder salir en un capítulo y poder contar más historias. Algo más sobre las brujas. Pues acá dicen, me imagino que ya conoces, pero voy a decir nuevamente, voy a darte esa información. La gente dice que colocar tijeras en cruz, digamos, si ellas llegan a la habitación de uno, colocar las tijeras en cruz, que eso las lastima y las ahuyenta. También lo más común que se escucha desde siempre es que se les dice que venga mañana por sal y que supuestamente al otro día llega la mujer a pedir sal a esa casa. También colocar la correa del varón de la casa, digamos, cuando hay, o una prenda sudada pues de una persona adulta en la respectiva cama para proteger los niños cuando hay niños. Otra contra, o decirles groserías, y bueno, son las que recuerdo. Yo veo que en su espacio, hay varias fuentes que son las que suenan de fondo por si las están escuchando. Si yo tengo una fuente de estas en la casa, ¿en qué me ayuda? Bueno, buen punto. Aparte que es decorativa, el sonido del agua terapéuticamente es muy relajante. Yo creo que muchos que han visto este video, la relajación de fondo, ese sonidito los va a relajar y algunos se van hasta a dormir. Se van a dormir. Y en el Feng Shui, a través del Feng Shui, el elemento agua es la fluidez. Entonces, ¿qué nos ayuda energéticamente una fuente? A que no hayan estancamientos. No hayan bloqueos ni estancamientos, a que esté fluyendo la energía, algo en movimiento constante. A mí me surgió otra duda de tantas que tengo. ¿Cómo llegó usted al canal, a Conexión Enigma? Pues como decía en la pregunta anterior, siempre he sido un fanático del terror, de lo paranormal, de las historias, de todo esto. Entonces siempre buscaba en YouTube historias paranormales, de más. De hecho, este domingo que estuve de descanso, ninguna película me llenó. Y quería acostarme con algo de adrenalina en el cuerpo. Y busqué videos paranormales que han tomado la gente y demás. Y entre esas sugerencias encontré Conexión Enigma y no, la verdad sí, las historias sí lo dejan a uno. Las historias, la forma en que se narran, muchas de esas yo sé que son verdad. Muchísimas yo sé que todas esas experiencias que pasan ahí, sé que son reales, sé que le pasan a la gente. Por eso me conecté mucho con las historias de la gente, porque sé que son reales. Desde mi campo espiritual sé que todo eso es real.
y me encanta. Yo crecí en un pueblo muy bonito, a una hora de acá de Bogotá, llamado La Calera, y el cementerio queda central. En la parte de atrás del cementerio hay como una montañita y por ese lado se podía llegar para mi casa en ese entonces. Iba yo en una borrachera como 2, 3 de la mañana, qué sé yo. El hecho es que cuando yo iba pasando por ahí, yo no sé por qué empecé a sentir el miedo y ese frío. Cuando yo volteo a mirar, yo veo siluetas como los dementores de Harry Potter. Literalmente se veían así, esas siluetas así. No es muy común, sobre todo en un estado de embriaguez, poder ver algo así, porque se necesita un cierto grado de conciencia y de conexión para poder conectar con seres extraterrenales y seres espirituales. Y al contrario, cuando consumimos psicoactivos, lo que hacemos es inactivar esa parte. Entonces, se puede decir que se daña el don. Pero no sé, pese a esa experiencia, yo creo que más bien la intención era asustarme en ese entonces. Asustarme, pues llegué obviamente en 2 pasos, llegué a la casa, tullido del susto, llegué petrificado, me tuvieron que sanjuanear en mi casa, mi tía, yo me acuerdo que mi tía me tuvo que sanjuanear, que che, se responda, reaccione, ¿qué pasó? Yo no podía ni contar. Bueno, quisiera que ya finalizando le diera un mensaje a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo también, de despedida para nuestros seguidores de YouTube. Pues yo creo que el mensaje más importante que lo he sentido todo este tiempo de hecho es lo que tengo en la foto de perfil del WhatsApp, y es: con lo que nutres tu cuerpo dependerá tu salud física, con lo que nutres tu mente dependerá tu salud mental y emocional. Mi invitación hacia la humanidad hoy en día es que no consumamos todo lo que nos dan las redes sociales, los medios, las guerras, los odios, que la guerra de Irak, que la guerra de Ucrania, que el dólar, que... No, generemos un equilibrio. Todo en la vida se trata de equilibrio. Todo en la vida se trata. Entonces, si todo lo negativo está acá y solo lleno mi mente de todo lo negativo, así va a ser mi vida. Así van a funcionar mis cosas negativamente, mis finanzas, mis relaciones, mi vida familiar, mi trabajo, todo. Busquemos el equilibrio, empecemos a buscar cosas para equilibrar, cosas positivas, películas de humor, documentales, podcasts motivacionales. De verdad, en YouTube hay de todo, y es gratis. De verdad es gratis, en vez de estar consumiendo basura o chatarra mental, como dice mi mentora Margarita Pasos. En verdad empecemos a consumir cosas positivas, una caminata hacia el parque, abrazar un árbol, música positiva en YouTube, música de liberación, música armónica, un sonidito de una fuente de agua, prender una velita, o sea, equilibremos. Mi mensaje hoy en día es: con tanta podredumbre que existe, tenemos que hacer el equilibrio desde la parte buena. Y ese es mi mensaje para la humanidad. Cero música deprimente. Si estoy deprimido y me la paso escuchando esa música de cantina, por Dios, me va a deprimir el doble. Yo que trabajo la sanación con la música, yo sé el efecto de las ondas de la música, las ondas sonoras, de la vibración. Entonces, lo mismo, si me estoy sintiendo deprimido, pongo música alegre, pongo música relajante. Si estoy muy estresado, pongo música relajante. ¿Sí? Busquemos siempre el equilibrio. Ese es mi mensaje para la humanidad. Nutrámonos de cosas positivas. Parcero, quisiera, si es posible, que nos compartiera cómo o en dónde lo pueden contactar, a través de qué medio, sus redes sociales, si tiene un número donde le pueden escribir. La red social principal con la que trabajo todo el tema energético, espiritual, de mis velas, de mis fuentes y de mis terapias, es Armonía, _al_piso, Angelical, JM, que son la abreviación de Jonathan Murcia. Ahí en todas las redes sociales van a encontrar mi WhatsApp. Y bueno, de verdad, todo el llamado obliga a la respuesta. En lo que yo pueda colaborar, bienvenido sea. Tarot, tarot angelical, respuestas angelicales, limpiezas, terapias, sanaciones, limpiezas energéticas, o simplemente un masaje de relajación, lo que quieran. De verdad, el llamado obliga a la respuesta y a eso estoy llamado. Ahí tienen los datos, van a aparecer también aquí en pantalla, toda la información está en la descripción de este video y en el primer comentario fijado debajo de la descripción de cada video. Parcero, muchísimas gracias por permitirme este espacio, por su tiempo, por todo. Pero nada, parcero, muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo, por recibirme aquí. Y en investigaciones también vamos a hacer varias colaboraciones. Lo digo aquí y lo cumplo. Parcero, muchísimas gracias. No, Sobar, muchísimas gracias por la invitación, por aceptar la bienvenida en este espacio que es para todos. Yo no digo que este es mi espacio, yo digo que este espacio es de la gente.
porque para eso fue creado y por eso Dios y el universo me lo concebieron, para el servicio a la gente. Entonces, hoy te correspondía a ti para hablar de eso, para dar estos mensajes. Gracias por la invitación y gracias por el tiempo, de verdad. El sábado por la noche en Cali cayó un aguacero con rayos. Esa semana había hecho demasiado calor y en vez de refrescar aumentó el calor. Me desperté a las 3 en punto con la urgencia de ir al baño. Estaba asustado y en lugar de la cobija me ventilé. Me levanté sin miedo. De la cama al baño donde vivía no habían puertas, solo cortinas, y lo mismo era en el baño. La casa era muy clara y no prendí luces. Entré al baño y me senté a orinar, dejando la cortina entreabierta. Mientras me lavaba las manos, me miraba en el espejo y pude ver hacia afuera debido a que no cerré bien la cortina, y fue en ese momento cuando vi a un hombre altísimo pasar atrás hacia la sala. El baño estaba en el centro de la casa y en mi casa no habían hombres altos. Empecé a gritar, mi corazón latía a 1000 por hora y temblaba del susto. Lloré mucho y desperté a mi mamá, su esposo y 2 sobrinos. Les decía, yo lo vi, pasó atrás hacia adelante. Mi hermana notó que estaba pálida del susto y esa noche no logré dormir ni un minuto. Sé muy bien lo que vi, Howard, y a pesar de despertar sin miedo, esa experiencia me atormentó. Días después, evitaba ir al baño a esa hora. No sé qué fue, sé que es una experiencia bastante corta, pero cuando la vives es bastante aterradora. Espero que compartas mi historia y me notifiques cuando la publiques. Bueno, pues no sé si decir esto acá en el grupo. Yo tengo recorrido bagaje como en experiencias paranormales generales. Y pues siempre he intentado mantenerme muy alejada a los temas paranormales desde pequeño. Pero pues cuando les llegan a uno, le llegan, en general. Yo desde pequeña había podido, o siempre fui una niña rara, desde que ve auras, que tiene amiguitos que los papás decían, esto está como raro. Que más grande tenía la desgracia de ver muy frecuentemente un fantasma que habitaba con nosotros en la casa, con apodo y todo. Como tal, yo escribía mis malas historias paranormales, tanto pesadillas como historias familiares, y las empecé a escribir realmente en un blog y las empecé a escribir en plataformas digitales porque era una forma como de racionalizar toda la parte energética. Pero había algo dentro de mí que siempre me decía, bueno, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que protegerte. Yo decidí empezar a estudiar, a aprender más sobre la magia y todo. Y de una forma muy autómata empecé a aprender. Hoy en día, pues no sé si considerarme como tal una bruja, pero pues el conocimiento ya llega a mí y pues actualmente he trabajado mucho con cartas y todo. Y no solo he trabajado, sino que también he hecho tiradas y han sido muy puntuales, y canalizar los mensajes de la tirada ha sido una de las experiencias más extrañas de mi vida, porque pues primero soy ingeniera, soy racional, pero el que tú estés haciendo una tirada y sin que la otra persona te esté diciendo ni la mitad de tu vida, que no te le sepa ni siquiera el nombre, y saber cuáles son los problemas y que te estén diciendo en tu cabeza, di esto está pasando, pregunta por tal cosa, es muy, muy, muy puntual y muy extraño. No sé si eso es una historia o una anécdota que ustedes quisieran comentar. Creo que la anécdota más reciente ha sido, hicimos una especie de reunión entre personas que le interesa la parte de la magia, y yo le hice una tirada a una persona y le empecé a... No le conozco ni siquiera el nombre. Hoy en día no le conozco el nombre. Le he visto la cara y puedo decir, bueno, conozco a esta persona de cara. No soy de las que guarda nombres. Para mí es muy difícil. Pero yo le empecé a lanzar la tirada y cada vez que lanzaba una carta yo decía, me están hablando de un niño, me están diciendo esto de un niño como estas y estas características. Y ella se sonreía porque decía como que esto sí, pero cuando le tocaba cosas que no le gustaban, se le fruncía la cara, se le cerraba la energía. Y entre más se cerraba la energía de esa persona, yo más tenía que soltarle y decirle las cosas. Era una de esas cosas muy extrañas. Esa persona no volvió a las reuniones que teníamos, se alejó un poco al respecto. No sé si tuvo algo que ver, porque en sí todos estaban como que no nos imaginamos que esta persona que llegó era la persona que nos iba a dar un mensaje así, o como que fue como una especie como de tanteada de aceite, diría yo, como que
vamos a darle el aceite a esta persona, de qué capacidades tiene, qué habilidades tiene. Y yo tampoco estaba en esa onda, yo estaba como que vamos a probar qué leo yo, qué veo yo y qué percibo. Yo he sido muy, no de tanto de estudio de cómo se leen, de qué práctica, de qué tirada, sino netamente lo que el instinto me va diciendo, muy instintiva. Y por lo general he sido muy puntual, tanto así que muchas veces yo misma me asustó de la puntualidad de la información. Como dije, esta persona no me le conocía ni el nombre, ni el apellido, ni de su vida, ni su bagaje, y fui muy puntual en puntos que me daban, de información que me daban, de eso de que no conozco ni siquiera cómo te llamas, pero tienes un hijo o trabajas con niños y es una persona muy especial y tiene esta actitud. Y esa era la información que me llegaba y era muy, muy, muy extraño. Porque entre todas las tiradas es una regla común para mí, que si tú tienes una pregunta todavía rondando en tu cabeza y empezamos una tirada, si tú no me haces la pregunta y no concluimos con las preguntas que tienes, que tú te sientes que ya concluiste con tus preguntas, a mí no me sueltan, a mí me mantienen ahí descargando mi energía hasta que tú no termines la tirada, tú no termines con tus dudas. Y al terminar la tirada, por lo general, yo quedo como si me diera una baja de presión y una baja de azúcar, quedo frita, completa y totalmente. Y un punto muy específico de todas las tiradas, que es, me acuerdo de algunas cosas, pero por lo general, cuando estoy canalizando en una tirada como bruja, todo lo que yo estoy diciendo en esa canalización se me olvida. Si tú me dices, es que yo te hice una consulta, te dice, y tú me dijiste esto, a mí no. Si yo te la canalicé, yo no me acuerdo de lo que te dije. Cosas que sí debería hacer, de pronto grabarlas para saber qué es lo que me dice el cliente al respecto de la tirada anterior, pero por lo general cuando son tiradas tan puntuales y tan instintivas, yo no me acuerdo de lo que te estoy diciendo. Yo creo que es bastante incómodo y tú sabes que realmente yo me reseteo muchísimo, porque la última vez que hice una tirada de esas muy, muy puntuales, yo le dije, tienes una persona de estas características que te va a buscar en tanto tiempo porque necesita encerrar algo y te va a revolcar el mundo de cabeza. Me volví a encontrar con esa persona, me dijo, tengo mis dudas, quiero hacerte una segunda consulta al respecto. Hicimos la segunda consulta, planteamos mucho, pero fue muy específico, incluso contigo. Tú sabes que yo recién te conocía, no sabía de tu vida, y aún así le atiné a datos muy específicos de tu familia, que fue como que, y entre más tiempo llevo estudiando, entre comillas, entre más tiempo llevo conectando con mi energía, entre más tiempo llevo trabajando con arcanos, entre más tiempo llevo hablando y conectando con mis guías, más información y más puntual se va haciendo todo. Claro está, asimismo también por la parte energética también he recibido ataques, y ha sido muy heavy uno llegar a un lugar y decir, por acá no es, yo acá no debo canalizar, y aún así sentí la energía de decir, ya sentí como alguien se lanzó al vacío, ya sentí como alguien está pesimista porque lo van a matar. O sea, canalizar esas cosas como bruja no es divertido, y menos siendo canal. Buenas noches, acabo de leer el mensaje que enviaste al grupo de WhatsApp y te quiero contar un caso que le sucedió a una prima que vivió un tiempo con nosotros. Ella un tiempo estuvo asistiendo a esos rituales donde hacen limpias y cosas así para abrir caminos o que te vaya bien. Durante ese tiempo pasaron cosas, te las comento en un audio, pero son muy rápidas y cortas. ¿Cómo te explico? Estaban los cuartos pegados y había como un pasillo que separaba el cuarto y el baño. En esa entrada vi una sombra pasar, una sombra gigante, con una capa negra, con un sombrero gigante. Y esa esquina pasó de la esquina del cuarto a la esquina del baño. Eso fue una trayectoria, un momento a otro, un parpadeo. La otra que pasó fue que yo me había quedado sola en la casa. Yo tengo una manía que es echar el candado o asegurarme en casa cuando me quedo sola. En ese momento, pues bueno, mi hermano se fue, yo eché seguro, normal,
y me metí a bañar. El baño tenía puertas que se espichan el botoncito para asegurar. Yo me metí a bañar normal. Cuando salí ya me estaba bañando, cuando escuché que alguien giró la perilla a la puerta y ese sonido que suena cuando el botón se salta, que suena, yo lo escuché y en ese momento la puerta abrió despacio. Obviamente no había nadie. Y la tercera fue que a mi prima, la que estaba haciendo esos rituales y esas limpiezas, cuando yo estaba dormida, a ella literalmente la cogieron y la jalaron de los pies. Literalmente la jalaron tan duro que ella quedó sentada. Pues esas son las como más fuertes, pues diría yo, que sucedieron mientras ella estaba haciendo esos rituales. Y ya las otras cosas sí fue que movieron las cosas, que cayó algo pesado en el techo. Y es como lo más impactante que yo he visto, así como de brujerías. Y nada, queridísimo pueblo del misterio, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en otro episodio con grandes historias, por supuesto, de Colombia.